Bueno, ya llegó el día, por fin, ¿Por fin? del estreno en México, porque Sí. la peli ya tiene un recorrido increíble. ¿Tú cuándo la viste, Siabeni? En Sundance. Desde el Bueno, yo la vi en inicio. Sundance. Sí. Wow. Fuimos casi todos a Sundance. Fue muy bonito, la verdad. Somos un grupo de veintitantos, Sí. Sí, acampando en un hotel como a unos 45 minutos de Sundance. Fue muy divertido, muy lindo. Alors, ¿qué sienten al momento de que México se adueñe de la película de una cierta manera? Porque es un retrato muy específico, es un punto de vista muy claro, es una época, es Sí. es un grupo, es un movimiento artístico, es etcétera. ¿Cómo sientes esto? Pues yo tengo como mucho anhelo de que suceda lo que acabas de decir, ¿no? O sea, como que eso está por verse qué es lo que va a ocurrir exactamente. Ojalá que sí México se la apropie, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado afuera, que eso ha sido muy significativo para nosotros y es algo que nos llena de, pues como de gozo, es que hay muchas comunidades que se lo han apropiado. Como incluso para mi enorme sorpresa, no, hay cosas que no me esperaba para nada y que empezaron a suceder desde Sundance, desde el principio, ¿no? Que se volvió una bandera de determinados grupos y eso ha sido muy lindo. Pero claro que, o sea, pues como que somos mexicanos y qué más quisiéramos que en México se la apropien también, ¿no? Alors, dirías, bueno, aquí está interesante entre los dos. Es una película que habla de una generación, de una época, pero es una película generacional o no. Pues yo creo que es una película temporal, ¿no? Que habla de una generación en específico. Siento que también la película llegó en un momento muy específico de mi vida donde estaba pasando muchas cosas muy parecidas a las del personaje. Y siento que la película me ha ayudado a digerir todas estas cosas, ¿no? Yo no tuve papá, o sea, no lo conozco. Entonces como que comparto ciertas cosas con el papel y también que el director ahí ha salido como de la figura paterna. Era como un apoyo, como algo ahí que me ayudó como a entrar en la historia. Siento que esto que nos pasó a nosotros, porque a mí me pasó algo muy semejante, claro, desde otro lugar completamente distinto al de él, pero yo también viví un proceso muy, muy importante en mi quehacer artístico y en mi quehacer humano. O sea, yo volví a estos lugares y los primeros días que filmamos todo en la casa, empezamos por la parte de la familia, digamos. Entonces yo salía de la casa, de salir, digamos, del espacio donde él dialoga con la mamá, esta mamá que está en un estado muy depresivo y demás, y salía así a la calle como sintiéndome súper expuesto y súper vulnerable y no pensé que me iba a pasar eso. Y entonces como que siento que sí quemamos algo ahí en el rodaje que nos transformó. Esa es la magia, o sea, ese diálogo de lo que nosotros vivimos como una experiencia transformadora y cómo eso se vuelve también una experiencia transformadora para alguien que no conocemos, para mí eso es la absoluta magia. Alors, yo quiero hacer referencia a una escena que me queda súper fuerte en la imagen. Hablamos de casa, pero la otra casa. La gran casa donde en el jardín todos están hablando, donde, ¿sabes? Bon, La Quiñonera. ¿Cómo? La Quiñonera. Sí, voilà. Sí, la famosa Quiñonera. Voilà. ¿Qué es una, no sé, ahí sí, no sé si es viaje extraterrestre o si es como entrar en un momento histórico, cultural, etcétera, increíble. Cuéntanos qué viviste, cómo lo viviste tú y cómo te confrontaste la posibilidad de recrear esta atmósfera, que era lo más importante en esto. Sí, yo primero creo que conocí el 9, que es digamos, el 9 y otros lugares, que es lo que representa de alguna manera el Aztec. Y ya que entré como un cierto grupo de gente, mucho de ese grupo era gente que estaba yendo a las escuelas como del sur de la Ciudad de México, el Madrid y tal, que es de donde vienen casi todos mis amigos actuales, y donde tuve la primera banda que tuve y demás. Pues con ellos fui por primera vez a la Quiñonera, muy chicos todos, y sí fue así como, no me digas, ¿qué es esto? ¿No? O sea, y fuimos a una fiesta. Eso sí me acuerdo muy bien. La primera vez que entré a una fiesta, iba caminando, o sea, porque aparte la Quiñonera ahora está muy bonita y los quiñones son, pues ya es gente mayor como yo, y ahora la tienen muy bonita. En esa época estaba todo lleno de basura y los perros, estaba lleno de caca de perro por todas partes. Ibas entrando a este pasillo hacia donde propiamente estaba la fiesta, oyendo una rola de Bauhaus que era imposible oír en ningún lado, vaya. Que era Bela Lugosi's Dead, que ahora es como una canción muy, pues muy significativa de esa época y que la puedes oír hasta, o sea, en un café aquí. En esa época eso era imposible, vaya. Entonces oír eso en una fiesta
para mí era como que así de volarte el cerebro. Y después me tocó ir a estas exposiciones de jardín donde justo empezaron a confluir los grupos del sur, donde yo, digamos, finalmente llegué con ese grupo y donde tuve mi primera banda y demás, y el grupo del 9, que era todo este grupo LGBTQ de pintores y de artistas plásticos que eran como mi familia. Y entonces todo eso chocó en ese lugar y fue una locura, la verdad. Y sí me tocó ver performances y intentos y desenfrenos que me cambiaron para siempre, la verdad. Y tuve la fortuna psicomágica también de que pudiéramos filmar en la misma Quiñonera, en el mismo lugar donde sucedió todo eso hace 30 años. ¿30? Sí. ¿Y no tenías miedo de tu propia nostalgia? O sea, de querer hacer que todo sea bello, tierno, no sé qué. Siempre tuve miedo de que esos 80 se volvieran como demasiado teatralizados, porque los 80 de por sí ya eran muy teatralizados, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Entonces, como que siempre fui muy cuidadoso en que no nos pasáramos y hablé mucho con el fotógrafo y con Diana Quiroz, con Alfredo Altamirano y con Diana Quiroz, la directora de arte, y con Gaby y con Karina, que hizo toda la parte del peinados y demás, como tratar de que fuera el retrato que yo tenía en la cabeza y no tanto una visión como Netflixeada de los 80s, ¿no? ¿Sabes? O sea, que es muy fácil caer en eso, siento. Y lo cuidamos mucho, y por lo que hemos visto fuera, como que la gente de fuera que también vivió esto, como que conecta súper fuerte en ese sentido, como que dicen, es que son los 80, o sea, es que son mis 80s también. Esos 80s, porque hubo muchos 80s, obviamente, por eso, ¿no? Y es un 80s de contracultura. Sí, y eran esos 80s muy específicos, ¿no? ¿Y crees que esta dimensión de contracultura puede ser bien recibido hoy por los mexicanos? ¿Tú qué dices? Ay, mira, a mí la verdad es que eso me preocupa. Bueno, no me preocupa. Creo que todos tenemos esa es cosa que en la cabeza. Como que siento que somos malinchistas los mexicanos. Entonces, como que pues no es una película comercial, es una película que la gente se puede asustar muy fácilmente, ¿no? Pero yo creo que es una película necesaria. O sea, me parece que está bueno que haya venido de un recorrido en el extranjero, porque le da como esta carga y como que la gente pues tiene ganas de verla, ¿no? Entonces, no sé, como que tengo ahí sentimientos encontrados entonces sí y no, entonces, pues más bien no tener expectativas, esa es la cosa, ¿no? Sí, creo que sí es no tener expectativas. Ojalá que esta contracultura le hable más. Creo que una diferencia importante que hay de esa generación muy específica, de ese grupo muy específico en México y en otras partes del mundo, es que aquí el status quo había convencido a la mayor parte de la gente de no consumir contracultura. Mientras que en Madrid o en París o en Londres o en Berlín o tal estaba full ese rollo. O sea, estaba dividido obviamente, pero había mucha gente que le interesaba expresarse y tener un rollo de identidad y tal, y en México era muy poco, era muy difícil realmente, ¿no? Siento que quizá eso ha cambiado y que hoy podemos hablar con la generación de Saviani de más en un rollo horizontal y hablar de cosas importantes desde la contracultura que ellos no pudieron vivir porque no estaban en aquel tiempo, pero que tampoco mi generación pudo vivir, en realidad éramos muy pocos, ¿no? Sí, que yo creo que las nuevas generaciones también ya están cansados, ¿no? Un poco de todo el impuesto y de todo lo que... Todas las películas que son como de pan y todos estos, los remakes y que esto es lo mismo. Entonces yo creo que les puede interesar a las nuevas generaciones. No, eso sí, que les puede interesar, no hay duda, pero que hagan el esfuerzo de ir. Que la vayan a ver. Que la vayan a ver. Que la vayan a ver. No, yo creo que sí, la van a ir a ver. Váyanla a ver, váyanla a ver. Váyanla a ver, por favor. Dense ese chance. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jean-Christophe, de verdad, muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias.